Muy pero muy buenas noches para toda la querida audiencia en la página de Weekend Paraguay. Estamos en vivo, en directo para lo que es este primer partido de la jornada. Santa Librada versus el equipo de Talento de Barrio. Ya se puso en marcha este lindo pero lindo compromiso. La filtró Diego Villalba. Sacada Matías Ruiz. Villalba. Empezando ya, manejando desde el fondo número 6, Fabricio Godoy. Tocando Félix Torres. Tiene Villalba sobre la línea, lindo pase. Por ahí está buscando el número 4, Hugo Silvero. Lateral para Talento de Barrio. Villalba que va levantando el golpe de cabeza. Ruiz y el manotazo. Por allí estaba cabeceando solo. El número 4 de Talento de Barrio es muy peligroso. Los jugadores de Santa Librada tienen que estar atentos. Juega rápidamente. Torre dejó para Villalba. No le pudo pegar. Recupera Diego en la marca, en la lucha con dos jugadores. Lo estaba presionando primeramente el número 11, Matías Cardoso, y luego Lucas Sánchez. Empezando Villalba. Va por ahí Josías, le pegó. Casi desvía con golpe de cabeza Silvero. Talento de Barrio que, bueno, se va parando muy bien, va realizando muy bien las cosas y da pelea a cada equipo. Talento de Barrio, recupera Silvero hasta el remate. Ruiz la salvó, perdía por allí, si mal no vi, el número 12, Matías Cardoso. Hay córner a favor de Talento de Barrio, se prepara Diego Villalba. Golpe de cabeza, va queriendo Pisurno, recupera Talento de Barrio, que va dominando parcialmente el ritmo de juego. Tiene Josías, ya va cargando. Se peinaba por allí. Recupera bien por ahí Talento de Barrio, este es Godoy. Aricio Godoy que quiere, maneja ahora Torre, dejando para Godoy, su compañero en la lucha. Saliendo Talento de Barrio, pero hasta el momento está teniendo un poquito de complicaciones en la salida. Maneja por allí Santa Librada. Ya hay juego. A la búsqueda de romper el esquema defensivo de Talento de Barrio. Leguizamón dejó para Sánchez, le va a pegar Lucas. Contragolpe de Talento de Barrio, Silvero le va a pegar, retrocedía por allí. El número 3, Leguizamón, apagando el incendio. Era un ingreso bastante peligroso. Ya se juega el remate de Godoy, se desvió por el camino. Cuidado que Talento de Barrio tiene lo suyo y va a complicar a Santa Librada. Y por qué no ganar este compromiso. Ya juega Godoy, el envío, manotazo de Ruiz. Va al contragolpe Bruno Pizurro. Sigue Piso, perdió el balón. Recupera por allí su compañero. Empezando el número 12, justamente estamos hablando de él. El jugador Matías Cardoso. Leguizamón se hizo de camino, le pegó. Muy buena chance por allí de Leguizamón, que se hizo de camino y ya sacó directamente el disparo. Va saliendo Talento de Barrio. Resbalaba Diego Villalba. La devolución. Va queriendo Matías Cardoso. Pisa. Y empieza. Leguizamón. Cambio de banda para Lucas Sánchez. Toca y andate o mostrate, le decía Bruno Pisurno. Sánchez, Leguizamón. Presiona por ahí Torres. Quería Pisurno. Recupera Talento de Barrio. Torres le pega. Estuvo creando problemas por allí. Nuevamente Talento de Barrio. Santa Librada que no va encontrando todavía su juego. No empezó bien los primeros 5 minutos de juego. El equipo azul y blanco. No están jugando con los colores tradicionales. El equipo de Santa Librada. Aguanta Lucas Sánchez. Marca Silvero, levantó Sánchez, golpe de cabeza defensivo de Fabricio Godoy. Bloqueando bien los espacios. Talento de Barrio.
ordena a su equipo. Josías Caballero, el arquero de Talento de Barrio, capitán del mismo. Juan Leguizamón, baja Cardoso, tiene Juan Leguizamón, va retrocediendo paulativamente, jugó para Cardoso, tiene para avanzar, Cardoso la filtró para Pizurno. Estuvo buena la jugada que elaboró Santa Librada. Hay juego, tiene Lucas Sánchez, maneja el número 10, pisa Sánchez, busca manejar, tocando ya para Pizurno, aguantan de la marca de Diego Villalba, se metió Sánchez, bloqueó Diego Villalba. Cerrando todos los espacios que podía. Ya se va jugando descolgada por allí, mejor dicho. Caballero, digo bien, no pudo hacer la salida para Talento de Barrio. Muchísimas gracias a todas las personas que van sintonizando con la transmisión de Weekend Paraguay. También les pido encarecidamente que puedan compartir dicha cobertura para seguir llegando a más personas. El envío que va, quiere Talento de Barrio, gol. Gol de Talento de Barrio y lo hizo el jugador Félix Torres. Una excelente definición entre las piernas del arquero que nada pudo hacer. Y es el primer gol del compromiso. Justamente estaba diciendo en este caso, Talento de Barrio está mucho mejor. Se juega al ritmo de Talento de Barrio. Santa Librada no encuentra hasta el momento lo suyo. Y bueno, aprovechó su buen momento. Talento de Barrio gana 1-0, pero nada está dicho. Reclama Bruno Pizurno. Tiene Caballero. Va saliendo el arquero. Josías ya jugó. No salió como se lo esperaba. Hay cambios en Santa Librada. Ingresa con la casaca número 1 Sergio Peña. También con la número 15 Brian Salas. Juega Santa Librada sobre la línea avanzando Leguizamón. Le cerró el paso por allí el número 4 Silvero. Leguizamón empezando ya. Tiene por allí Lucas Sánchez. Pisando Lucas. Va tocando ya para Piña, aguanta Piña, devuelve. Peña para la salida nuevamente, marca por allí Godoy. Jugó Peña, se equivocó, no puede agarrar velocidad, casi agarró, pero ya una vez, o es con la mano, o es con el pie. Godoy. Villalba sobre la línea, avanzó muy bien Diego. Se le terminó la cancha al número 3 de Talento de Barrio. Maneja Leguizamón, tiene Juan, saliendo Leguizamón, recupera Talento de Barrio. Le cuesta todavía el trámite del compromiso a Santa Librada, pero veremos, queda mucho por jugarse todavía. Tiene Leguizamón, ya va jugando, queriendo por allí. Peña aguanta, gira, le va a pegar. Tiene Peña, avanzando y saliendo de la marca, tocó Peña, Salas para Leguizamón. El arquero estuvo cerrando. El envío que iba a golpe de cabeza, va saliendo por allí. Es Santa Librada del bloqueo. Peña, Sánchez. Lucas le pegó.
Levanta Villalba, perdió el balón. Leguizamón, lo puede empatar Santa Librada. Gol. Gol de Santa Librada. Y lo hizo Leguizamón. Juan estuvo atento. Juan recuperó, avanzó, definió y anotó. Y es el 1-1 en el marcador. Bueno, y en esta se equivocó Diego. También muy solo para salir. El número 3. 1-1, lo empató Santa Librada. Vamos a ver si sirve ese gol anímicamente. Hay tiempo muerto. Tiene por ahí Sánchez, Lucas recupera y va. Lucas le pega. Saliendo Maxi Galeano, ingresó al compromiso. Silvero que aguanta, toca para Villalba. Diego le pegó. Estuvo buena igual la chance de Diego a Villalba en probar. De por ahí hay un desvío y ingresa ese balón. Lateral para Santa Librada. Ya va jugando Peña. Teniendo Lucas Sánchez. Saliendo Lucas. Sánchez que toca. Leguizamón va levantando ya para Lucas. Tiene Josías. Caballero ya va cargando. El golpe de cabeza. Tiene por allí Lucas Sánchez. Tocó Sánchez. Muy atrás, su compañero ya iba avanzando y ganando metros de cancha. Villalba se juega. Tiene por allí Caballero, Josías. Caballero le pega. Está buscando por allí Silvero. Toca Sánchez, Peña que sale a buscar. Tiene el número 1, ya jugó. Linda jugada personal de Lucas. Avanza, cortó Villalba. Pese al error de Diego, está siendo el mejor igual del talento de Barrio. Recupera y va Leguizamón. Leguizamón tocó para Sánchez. Lucas, el arquero Caballero. Y una tapada fenomenal. Llega Salas. Superó a su marca. Ingresaba solo, pero no le pegó bien. Tiene Josías. Saliendo Caballero. Ya levanta Ruiz. La falta penal. Tiene que cobrar. Hasta acá se escuchó. Vamos a mirar un poco. Y Mati, o sea, ahí ganó. O sea, Mati no pudo agarrar y ahí lo atajó. Para mí es penal para Talento de Barrio. A mí me parece penal para Talento de Barrio.
Vemos otra vez la carga. A Mati se le soltó. No fue falta de Silvero para nada. Pero Mati lo estironeó y le rompió la casaca. No, en esta, desde mi punto de vista, es penal para Talento de Barrio. Vamos a ver qué opina la audiencia. Tendría que haber sido en todo caso. Villalba, ya juega Diego. Tiene por allí Josías Caballero, va saliendo Caballero. Le va a pegar Caballero. Talento de Barrio va levantando ya el golpe de cabeza. Tiene Ruiz. Salas en la salida. Cerró muy bien Diego Villalba. Salas ya levanta. Tiene por allí Josías. Juega el Capi. Para Maxi. Avanzó Maxi. Le quitó muy bien por allí Peña. Ya es falta sobre Peña. Si le falta es lateral. El lateral es para Talento de Barrio. Pensé que iba a correr una falta por ahí. Galeano. Mala ejecución del lateral de Maxi. Leguizamón, levanta ya, Galeano, Maxi va saliendo, tocando para Villalba, se hace camino, dio falta. La falta sobre Diego Villalba. Saludamos a Esteban Méndez Soto, que va mirando la transmisión de Wiccan a Paraguay. Siempre también va comentando, interactuando. Los que Diego Villalba. En la boca del arco, en la boca del arco, Diego, no se lo puede creer, Diego. Era la chance de estar en ventaja. Nuevamente en el marcador para Talento de Barrio. Lindo partido que vamos teniendo. Sale Ruiz, Matías le pega. Termina quien más. Vení más, le dice a su compañero Salas. El jugador Juan Leguizamón, que ahora mismo maneja nuevamente el esférico. Tocando ya, devuelve Sánchez. Leguizamón que sale con complicaciones. Laterales para Talento de Barrio. Empieza Félix Torres. Tiene Caballero, Josías le va a pegar, Josías prueba el arco, por ahí estaba queriendo Silvero, no se le quedó bien, contragolpe de Santa Librada, tocó Leguizamón por fuera, está el tanto Santa Librada, no pudo anotar, Salas dejó para Leguizamón, le va a pegar Leguizamón, prueba el arco, gol, gol de Santa Librada, y lo hizo el jugador Juan Leguizamón, anotando su doblete. Por allí lo ayudaba su compañero Peña. Santa Librada que se pone en ventaja en el marcador. Bueno, como dicen por ahí, si no haces, te van a hacer. El golpe de cabeza, va queriendo por allí. Talento de Barrio, buscan el empate. Torres. Picó muy largo. A ver, con la número 7. Ingresó Emilio Armoa.
Juega Ruiz. Sánchez. Ya lo ve proyectándose a Leguizamón. No se puede. Y si no se puede más continuar, justamente iba a decir eso. Terminó la primera parte. Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es
la segunda parte del compromiso. Ganando por 2 goles contra 1 Santa Librada con los tantos de Juan Leguizamón. Pisa Sánchez. Lucas ya va saliendo. Aguantando Cardoso por allí. Se le fue el balón a Gustavo. El lateral para el equipo de Talento de Barrio. Juan Torres. Lanza Torres. Recupera por ahí. Se anima. Talento de Barrio la pifió por allí. Es Diego Villalba. Hay juego. Sánchez. Lucas ya toca. Mueve por allí Leguizamón. Buena salida. Emilio Armado avanzando. Dejó para Juan Leguizamón. Nuevamente haciendo un partidazo Juan Leguizamón. Tiene Sánchez. Lucas. Le pegó Lucas. El remate que fue bloqueado. Se prepara Sánchez para levantar. Queriendo Lucas, jugando ya. Ruiz, va saliendo Mati, le pegó. ¡Gol! De Santa Librada. Lo hizo el arquero Matías Ruiz. Con un derechazo desde su campo, con un derechazo desde su pórtico. Anotó el arquero y es el 3-1 en el marcador. A ver, hay cambio de arquero. Ingresa con la número 12 en Talento de Barrio, Alder Acuña. Ya la tiene el arquero Alder. Acuña ya va jugando. Villalba trancó por allí. Lucas Sánchez tocó. ¡Está! ¡En el palo! Pensé que era gol el remate de Cardoso. Gira Silvero y toca. Dejó ir. O sea, dejó pasar de balde para Diego Godoy. Era de primera. Y ya como venía. Mala ejecución de lateral de Juan Leguizamón. Va al juego. Hay juego. Ruiz. Mati que ya juega. Aguanta por ahí. Armado devuelve. Leguizamón que va saliendo. Tiene Juan. Leguizamón. Sánchez se mete por dentro. Tocó Sánchez. Recuperó Villalba. Tiene Silvero. Hugo. Muy solo. No tiene compañía. Tiene que retroceder obligadamente. Toca y toca por allí. Talento de Barrio. Linda la jugada de Godoy. Caño por medio. Hubo falta de Cardoso sobre Godoy. A ver. Ha sonido el silbato indica el árbitro del compromiso. Tocando ya Godoy para Alder Acuña. El arquero que va saliendo. Levantó. Por allí estaba buscando Hugo. El número 4, Silvero. Se escucha una hinchada batucada en las afueras. Solo antes de Guaraní o de la una. Uno de los dos tiene que ser obviamente. Juegan después. Es el segundo partido de la jornada. El plato fuerte de la noche. A ver, Silvero. Hugo está sentido.
Lo van a asistir por allí. Ingresa Vidal Benítez para la asistencia rápida. Ya se va retirando Silvero. Hugo. Tiene el arquero, ya se va jugando. Armoa, buscó filtrarla. Recupera para ella el número 11 de Talento de Barrio. Es Marcos González. Recupera Marcos. Se le fue el balón al número 11. Leguizamón se prepara y ya va jugando. Tiene Sánchez, Lucas. Falta del número 2. Innecesario lo de Robert Acosta. Nuestro equipo va perdiendo. Él ingresó recién y ya está amonestado por dicha falta. Va saliendo Sánchez porque fue atendido dentro del campo de juego. Tiro libre a favor de Santa Librada. Lo va a hacer Juan Leguizamón. Y hay juego. Va saliendo Ruiz. Le va a pegar Mati. Que también para mí pieza fundamental del equipo. Va saliendo por allí Santa Librada. Va ganando bien el compromiso por 3-1. Leguizamón aguantando y buscando filtrar. Va recuperando por allí. Cambios, variantes. Se va a retirar Marcos González. Pero estuvo peligroso el ingreso. Ya se va jugando. Saliendo por allí Talento de Barrio. Ingresó con la número 13, si mal no vi. En Talento de Barrio, Matías Cardoso. Va a jugar Torres. Tiene Alder Acuña. Levanta el arquero. El golpe de cabeza defensivo. Va queriendo para allí nuevamente Talento de Barrio. Tocan y tocan desde el fondo. Ahora se apagó un poquito el equipo de Talento de Barrio. No aprovechó los buenos minutos que tuvo en la primera parte. Aguanta Sánchez, aguanta Lucas. Reposición para el equipo negro. Para el equipo que viste de negro. Alder. Acuña. Va saliendo. Acuña le pegó al ras del suelo. No podía controlar Silvero. Leguizamón hace la suya, limpia el camino. Dejó para Lucas Sánchez. Por allí no pudo conectar con el gol. El número 8, estamos hablando del jugador Gustavo Cardoso. Alder Acuña, ya va lanzando, aguantando por allí. Toque primera de Matías Cardoso. La maneja Sosa, cruzó. Ya estuvo cerca al tanto del descuento. Corresponde saque de arco. Por ahí estuvo cerrando Cardoso Matías. Este es Lucas Sánchez.
para Juan Leguizamón. Saliendo el número 3, Leguizamón se hace de camino. Busca filtrarla, toca por fuera. Ingresó con el número 2. Ahora también en Santa Librada el jugador Matías Cardoso. Y bueno, hay un Matías Cardoso en Santa y otro en Talento de Barrio. Va saliendo Talento de Barrio. Matías Cardoso. Recupera Matías Cardoso. Saliendo Leguizamón. Hubo un empujón sobre Juan. Pero no iba a perder la posesión de balón si no se dejaba. Entonces por eso el árbitro no cobró dicha falta. El lateral, Quillaba. Un remate. Responde salida para el arquero. Toca Villalba. Manejando por allí. Talento de Barrio. Silvero que controla el pecho. Aguanta Silvero. Hugo. Silvero va pisando. Ante la marca. Por ahí el número 8. 18 en Santa Librada. Estamos hablando del jugador Juan Pablo Martínez. Vemos ya también la incursión de rostros juveniles en nuestro deporte interno, en el fútbol de salón. Acá estoy viendo, por ejemplo, a Diego Villalba y Martínez, que ingresó recién en Santa Librada. Hay juego rápido, Villalba. Avanzando y tocando ya. Mueve Talento de Barrio. Torres busca pegar al arco. Cardoso la filtró. Balón en las manos de Ruiz. Va saliendo ya. Toca por ahí Santa Librada. Leguizamón jugó. Está el arquero. Leguizamón. El arquero Alder Acuña. Ahí está el cuarto gol. Va al contragolpe. Talento de Barrio. Cortaba Lucas Sánchez. Saliendo Cardoso. Falta sobre el mismo. Va tocando por ahí Talento de Barrio. Amaga Matías Cardoso. Va cubriendo, va manejando. Presiona Juan Leguizamón. Acuña toca. Sale por allí Villalba. Sánchez estuvo sacando, mandándola para un costado. Ahora lo controla. O va controlando el trámite del compromiso. Es Santa Librada, Matías Ruiz. Va teniendo ya. Pizurno ya juega para Leguizamón. Recuperó Diego Villalba. Balón que ya se iba. El lateral a favor de Santa Librada. Se prepara Leguizamón. Lateral que ya se va ejecutando. Devolvió Pizurno. Intentó, pero no salió como él se lo esperaba. Matías Cardoso, marca Peña. Acuña. Alder va cargando. Golpe de cabeza Leguizamón. Va Pizurno, le pega al arquero. Excelente. Sale Cardoso. Va presionando Juan Leguizamón. Queriendo el número 3. Leguizamón. Toca para Pizurno. Sigue Pizurno. Laterales a favor de Talento de Barrio. El arquero tiene que decir. Villalba Diego. Tiro mal Diego. Dice el árbitro del compromiso. Leguizamón. Juan. Recupera y va Silvero. Hugo tocó. Retrocede Torres. La marca es de Lucas Sánchez. Y la falta fue el de Lucas, dice el árbitro, pero los dos se estaban agarrando también, si es por eso. La falta fue de los dos, hubiese dejado pasar y ya está.
Ahí pedido tiempo muerto. Ya se juega. Tiene Matías Cardoso. Sacó el derechazo. Leguizamón. Va saliendo Juan. Leguizamón. Para Bruno Pisuno. Ya toca Bruno. Lindo partido con altas expectativas. Vamos teniendo, damas y caballeros. Va saliendo Diego Villalba. Juega Diego, juega Villalba. Recupera por allí. Pizurla, bajó para Piña. A ver si alcanza. Juega Villalba. Va saliendo Alder Acuña. Alder va cargando. Buscó largo directamente, pero no hubo prosperidad en la jugada. Tocó Bruno. Avanzando por allí, Peña, y él tocó último, reclama una falta al parecer Peña. Leguizamón recupera, falta de Silvero. Está jugando muy bien realmente Juan Leguizamón. La fecha pasada creo que fue la figura y bueno, lo vamos a tener que elegir nuevamente porque se merece doblete, buena salida del fondo. Hace jugar, ahora estaba molestando también de vez en cuando arriba. Yo creo que se merece nuevamente, porque a Matías Ruiz no lo exigieron demasiado, si bien llegó talento de barrio, no sacó la mejor versión del arquero, como se dice. Ya se juega, saliendo Leguizamón, se proyecta por allí Salas. Falta de Diego Villalba. Falta de Diego, fuerte, va a ser amonestado Diego Villalba, sí. Quinta falta de talento de barrio. Pizurno le pegó. Pedía Sánchez. Pedía Lucas. Va a terminar el compromiso. Lo va a ganar Santa Librada. Y así fue. Lo ganó Santa Librada por 3-1.
Bueno, aquí yo me encuentro con la figura del compromiso, Juan. Además, hablando contigo hoy, doblete. Felicidades por tus 2 goles y también felicidades por la gran victoria. Muchísimas gracias. No fue un partido fácil, fue duro también. El equipo de talento juega también. Y los jugadores, tenemos que jugar los partidos, sí o sí. Fue un partido difícil, como vos decir, todos los partidos son diferentes, ¿verdad? Y en esta ocasión se vio, pero el equipo de Santa Librada, hablando un poco del equipo de Santa Librada, ¿verdad? Que viene con buena racha, viene ganando también sus partidos, algunos empates. Vos en lo personal también siempre aportando tu juego, lo tuyo, Juan. Así mismo es como me caracteriza siempre, ordenarlo al equipo. Felicitarle también al equipo por la entrega de hoy. Tuvimos 2 bajas importantes hoy en el equipo, pero por suerte sacamos la victoria hoy. Se notó también eso, estuvimos notando la baja importante, pero todo lo que ingresaron lo hicieron de muy buena manera. El técnico también dando la oportunidad a los otros jugadores. Vos el día de hoy jugando casi todos los minutos ya otra vez, por eso como cuando me acerqué te dije voy a tener que hablar contigo ahora porque estoy muy cansado. Sí, así mismo. Para esto venimos para poder cumplir con Santa Librada y felicitarle a los muchachos por la entrega hoy. Un saludo dedicatoria de tus 2 goles. A mi novia que viene siempre y a mi mamá. Felicidades, Juan. Gracias. La palabra es compromiso.
Damas y caballeros, ya nos vamos preparando para lo que es este segundo compromiso. El plato fuerte de la noche. Guaraní versus Laguna Galeano. Vamos a ver el Indio. Vamos a ver Guaraní. Chope y Figari. Frente al balón. A ver, se va viendo todavía el tema de la red. Fútbol de salón limpeño en su máxima expresión también vamos a tener en este encuentro deportivo entre dos grandes, digo bien, equipos que vienen realizando muy bien las cosas, vienen trabajando bien y se prepararon de la mejor manera para ofrecer un lindo espectáculo deportivo. Por eso va corrigiendo un poco el tema de la red todavía, ultimando algunos detalles. Vemos, por ejemplo, en Guaraní, como siempre venimos hablando y diciendo, dos campeones del mundo en lo que es esta disciplina. No vayan a tocar acá mi TikTok, ¿verdad? También está Figari, justamente jugador de la selección orqueteña. Nino Vera, goleador del campeonato el año pasado con 47 goles. Y el año antepasado creo que superó también los 30 goles, 35 más o menos llegó Catalino Vera. Vemos a José Benítez, arquero de la selección de Pacaraí también. Steven Vallejos, un jugador que tiene muy buen futuro, tiene un amplio recorrido por delante. Después a mirar un poquito, está también allá Bill. Luego tenemos a Yamil Colucci. Vamos a ver si está un poco en la planilla. Tengo que mirar. Sí, está también Yamil Colucci, otro jugador con un alto rendimiento en el fútbol de salón. Se ultiman los detalles. Se va a dar inicio. Vamos a ver Guaraní. Ahí se va corrigiendo todo, verificando todo y ahora sí, autorizó el árbitro del compromiso. Ya se puso en marcha este lindo pero lindo partido. Guaraní versus Laguna Galeano. Primer intento de gol. Tuvo por allí Guaraní. La llegada fue inminente. Steven Vallejos va levantando el golpe de cabeza. Va queriendo Colucci. Empieza. Tiene Benítez. El arquero para levantar. Ya va jugando, salida del Laguna Galeano por la lado de izquierda. Tiene Nino, empezó a estar el arquero Thiago López, el arquero Thiago López está bajo los 3 palos de Guaraní. Vamos a mirar un poquito. Lindo partido que vamos teniendo. Qué grande, Ferre, gracias por los likes. Ahí la gente que se va uniendo. Ahí Zorrilla con Rigavilán. No podés ingresar. Va reclamando Eugenio. Está, gracias Nico, gracias Fer, gracias por los likes. Ahí la gente también nos va ayudando en el TikTok. Se va cortando un poco el partido, ¿verdad? Por diferencias también. Está Maíz, ¿cómo estás? Bueno, pasó algo ahí. Bueno. Está también parte del folclore digo bien, del fútbol de salón. Estuvo reclamando algo por allí el bicampeón también del mundo, Eugenio Zorrilla. Ahora ya están jugando, ahora ya se está jugando. Ahora ya está jugando Rey Laguna contra Guaraní.
Aquí me van consultando. Va la salida, tiene Chope Cabrera. Por ahí tiene Delgado. Recupera Figari, va retrocedido, que recupera la una. El remate que estuvo por ahí. Peligroso lo que estuvo intentando en la salida el jugador Delgado. Alcides Aveiro. Levanta Aveiro. Mala ejecución del lateral. Por ahí bien cobrado por parte del árbitro del compromiso. Juega López, juega Thiago. Chope Cabrera. Tocando. Delgado. Se mete por dentro. Sale Delgado. Tocó para Figari. Aguanta la marca. Es de Yamil Colucci. Maneja para Cherry. Wilfrido Delgado. Para Hugo Delgado. Va saliendo Guaraní. Caía Figari. Hay falta. Y se tiene que cobrar a sí mismo. El partido que está candente. El partido que está muy pero muy emocionante. Hay cambios en la una. Salió Alcides Aveiro. Ingresó Catalino Vera. ¿Cómo andamos, Raúl? ¿Todo bien? Esta es la gente que se va uniendo también en el TikTok. Estamos probando TikTok y... Deja por ese. Tiro libre para Guaraní. Pasó al largo Delgado, está tocando Figari, el arquero Benítez y el achique se juega en corto. Saliendo Laguna Galeano, Colucci para Bill López, perdió López, por allí no podía salir. Ya se va jugando. Toca Colucci, la salida es de Laguna por la banda izquierda, no pudo ser. Lateral que corresponde a favor del equipo el lagunero. Ya juega López. Colucci con el golpe de cabeza. Estienne Vallejos. Tienen que buscar a personal. Choca con Hugo Delgado. Tocando Colucci. Aguanta Estienne Vallejos la marca. Delgado. Quiere salir Guaraní, pero hasta el momento no está pudiendo el aborigen. Carga Benítez. De arco a arco. López Thiago, juega para Chope Cabrera, tiene Chope de lado a lado, intenta salir Guaraní, la marca es buena de Laguna Galeano, Chope de primera, va dominando Colucci, para Vallejos, prefirió tocar para Nino, Nino para Vallejos, Steven devolvió, está el remate, ¡gol! Laguna Galeano y lo hizo el jugador Bill López. Por allí estuvo la conexión, el centro atrás, el remate y es el primer tanto del compromiso. El gol fue de Laguna Galeano, Bill López. Buena jugada por allí de Colucci, Nino, Steven. Y Steven que lo vio bien también a Bill López ingresar. Por ahí estuvo el gol. Laguna que convirtió Bill López. Tiene por ahí Delgado. Va queriendo Laguna Galeano, es el contragolpe. López de un partidazo. Bill sobre la línea, avanza, Nino le pega. Corresponde córner a favor de Laguna. Colucci ya va jugando. López. Toca y toca Guaraní. Tiene Delgado. Thiago López. Va saliendo Thiago López que va cargando. Salida para Laguna Galeano. Se prepara Benítez. Tiene José. Benítez carga por allí. Buscó la conexión con Catalino Vera. Delgado pisa, avanza, sigue, rompe líneas. Hugo, Tom Delgado. Balón a las manos del arquero Benítez.
Salía rápido de Colucci. Va teniendo Bill López. Cuidado, casi se complica la una. Logran salir bien igual. Tiene Steve Vallejo. El cara sucia del equipo. Aguantando López. La marca de Chope Cabrera. Caía Chope. Presiona por allí Jerry Delgado. Salía de la una para Nino. Achicó muy bien por allí Thiago López. Bloqueando lo que pudo haber sido el gol de Catalino Vera. Cargando la una, el salto de Steven, le pegó por allí a Beiro, al arquero nuevamente. Va saliendo Delgado. Hugo para Chope Cabrera. Ingresa Junior Argüello. Argüello va teniendo por ahí la una Leano. Perdió López. Tuvo que provocar la falta porque era un contragolpe rápido. Tiene por ahí Guaraní. Hugo Delgado. Tocando para Chope Cabrera. Busca lo personal. Saliendo la una Oleano. Figari que recuperó muy bien. Se durmió en el fondo. Figari que toca para Chope. No llegó el pase para Chope Cabrera. Va a jugar Yamil. Colucci que se prepara. Va jugando ya Colucci. Devuelve por allí. Colucci que carga directamente al arco. Salió el arquero Thiago López. El gol para la una Galeano lo hizo Bill López. Son los primeros 10 minutos de juego que vamos teniendo. A ver, advertencia al árbitro para... La falta es a favor de la una. Va a jugar Yamil Colucci. Va jugando ya por allí la una. Se equivocó Yamil Colucci. Reclama Figari. También Delgado. Hugo. Reclama. Laterales para la origen. Ya se va jugando. Viene por allí Colucci. Buena salida. Avanzando la una. La triangulación no puede ser de Alcides Aveiro. Hugo Tom Delgado. Ya va cargando por allí. Hay juego. Viene Colucci. Yamil va levantando la baja. Por ahí López le pegó. Mano. Me parece haber visto una mano. Vamos a mirar un poco. No, al parecer al final no. Una jugada muy fina, ¿eh? Vamos a ver. El tema con Eugenio Zorrilla es que es un técnico muy pasional. Vive al 200% lo que es este deporte. Y bueno, se le entiende, pero también los árbitros le piden que se tranquilice. Ya se va jugando golpe de cabeza. Chope va tocando. Saliendo por allí Guaraní. Hay aguante de Figari. Ante la marca de Colucci. Saliendo la buena Galeano. Va Alcides Aveiro. Pisa Aveiro. Caía Hugo Delgado. Para mí no hubo falta. Ya se va reponiendo Alcides Aveiro. Tiene Guaraní del fondo. Este Delgado. Para Wilfrido. Recuperó López. Va tocando bien para Aveiro. Alcides le pegó. Si cruzaba, podía haber sido gol, ¿eh? Por ahí va reclamando también Javier Dalla Fontana. Dos cambios te estoy pidiendo. Cabrera también. Van reclamando todos, van reclamando todo. Y bueno, se va a tener que calmar esto porque se calentó también el compromiso por aquí. Van reclamando, dicen que Eugenio ya demasiado se acerca y demás. Y Dalla Fontana hizo lo mismo, según lo que puedo comprender aquí. Y el árbitro le llamó la atención a Dalla.
Llama la atención a Dala y le dicen, y el técnico de Laguna hace lo mismo, le están diciendo. Justamente Pereira también reclamó, Dala Fontana. Bueno, el partido que se va calentando también por aquí. Y no le va gustando para nada al cuerpo técnico guaraní, al equipo guaraní. ¿Cómo va haciendo este compromiso? Reclaman absolutamente todos. Por allí reclamaba... A ver, número 2 amonestado. Si mal no escuché, número 2 amonestado, dice. Vamos a mirar un poco. Número 1 y número 2 amonestados, dice. Desde Guaraní amonestados, vamos a estar mirando un poquito. Adolfo León, sí, Adolfo justamente fue el que salía, y 12, Ronaldo Acosta. Los arqueros que están en la expectativa de Guaraní para ingresar fueron amonestados ahora mismo. Para tu hora le van diciendo, hay tiempo muerto, hay pedido tiempo muerto. Se calentó un poquito el compromiso. Guaraní versus Laguna Galeana, lo gana Laguna por un gol contra 0. Reclamando Jerry Delgado, pero también va a ser molestado si no se controla. Si no se controla esto, se va a salir de control para Guaraní. Se entiende, ¿verdad? El enojo y demás cosas, pero aún queda mucho partido. Pueden igualar, inclusive, bueno, obviamente pueden igualar todavía lo que es este partido, pero ya muy rápido van saliendo de sus casillas, como se dice vulgarmente también. Tiene María Alejandro Zamudio, va tocando ya ante la marca de Emil López. Hay juego, tiene por ahí Esteban López. Tiene Zamudio, aguanta Zamudio. Quiere Zamudio, falta de Emil López. Hay pedido de tiempo muerto. Hay juego, tocando César Cáceres para Tom Delgado. Quiere ir Tom. Marca de Alcides Aviro, lo va presionando Aviro. Thiago López. Golpe puñal arquero, va saliendo Laguna Galeano con determinación, con énfasis. Avanzando por allí López, para mí un partidazo López, cambio de frente. Argüello, la falta sobre Junior Argüello. Corresponde tiro libre para Laguna Galeano, que está aguantando como puede este primer tiempo. Tiene por ahí Yamil Colucci, le pegó el arquero López con lo justo, Thiago López. Con lo justo el arquero
Este Guaraní con un futuro enorme por delante. El envío que va. Mala ejecución. Ya se va jugando. Tiene por allí Delgado. Adrián Figari. Linda jugada de Figari. Cortaba Bill López, que estuvo formando parte de Guaraní en el fútbol de campo. Y, o sea, proveniente de Tembetarú, si mal no recuerdo, Bill López. Y vemos que también tiene sus cualidades como salonista. Bill López, Mala ejecución de lateral. César Cáceres para jugar. Para Delgado. Amaga. Buscando avanzar. Cáceres tocó, pero nadie estaba por allí. Yo me estaba mostrando, le dice Figari. Adrián Figari. Intenta salir. Ve por allí Laura Galeano. Este es Yamil Colucci. Le va a pegar Colucci. Hugo Gastón Delgado ya juega. Aguantando Zamudio. Muy rodeado. Toca Zamudio para Figari. No le pudo devolver, digo bien el pase. Arguello para Bill López, saliendo el número 5. Avanza la una, lindo pase. Bill López tiene. Intentó una buena jugada, pero no terminó en gol. Toca Figari, se equivoca. Aveiro, sí es falta sobre Alci. Ahí se van diciendo las cosas. El solo está por allí. Aveiro. Colucci que lo para a Hugo Delgado. Hay un partidazo, Hay un partidazo realmente. Queda un minuto, pero se va a jugar sobre hasta los 23, más o menos, porque también según me dijeron, el árbitro no paró el tiempo cuando hubo el quilombo, como se dice. Ahí está. Tiro libre para Laura Galeano. Le va a pegar Yamil Colucci. Se prepara Colucci. El remate pegó en la barrera. Hubo falta en ataque, indica el árbitro del compromiso. A ver, se va a parar otra vez. Pero muy impacientes los jugadores de Guaraní, Aguantando Colucci, la marca de Figari. Hay lateral para Guaraní. Se prepara Alejandro Zamudio para levantar. Juega Zamudio. Va empezando, mejor dicho, con Thiago López. Le pega López. Cortando por ahí Yamil Colucci. Zamudio. Tiene Tom Delgado. Aguanta Tom. Presiona al César Aveiro. No lo permite girar. Va queriendo por allí Laura Galeano. Ay. Tiro libre para Laura Galeano. Y a la altura del rostro del empujón por allí también. Le pega Bill López. ¡Gol! De Laguna Galeano. Y lo hizo el jugador Bill López. Y el zurdazo tremendo a ras del suelo. No pudo el arquero, no pudo bloquear nadie. Una jugada preparada de Laura Galeano que termina en gol. Y es el 2-0 en el marcador.
terminó en la primera parte, damas y caballeros.
Ya estamos, damas y caballeros, para la segunda parte del compromiso. Un verdadero partidazo vamos teniendo. Ganando la una por dobles contra 0. Los goles, el doblete de Bill López. Tiene por ahí Figari. Benítez ya va jugando. Sale en Laguna Galeano. Carga Benítez. Aguantando. Está el gol. ¡Gol! De Laguna Galeano. Y en un abrir y cerrar de ojos. Jugada del fondo, 3 toques, la definición de Catalino Vera, que quiere ser nuevamente el goleador, quiere ser nuevamente el pichinchi del torneo, anotando el tercer tanto a favor de su equipo. Va saliendo por el arquero. Bencho el arquero ahora. Sí, es Bencho el arquero ahora. Porque hasta el último era Thiago López. No encuentra su fútbol guaraní. Va cayendo por 3 goles contra 0. La baja Wilfrido. Chope para Delgado. Le pegó. Figari amaga. ¡Gol! El jugador Adrián Figari, el autor del descuento, dio bien, amagando a todos y definiendo para descontar en el marcador. Cuidado, gol. ¡Gol! De Guaraní. Lo hizo nuevamente Adrián Figari. Por allí estuvo peinando y definiendo para el 3-2 en el marcador. Va saliendo Bencho. El arquero le pegó. Se equivocó en la salida Benítez. Catalino Vera. Destacó. No podía conectar con el Sabiro. Bencho que ya juega. Va pisando, va saliendo por ahí. Gastón Delgado. Busca por ahí. Recuperó Catalino Vera. Le va a pegar Nino. Se mostró como opción de pase. Era la devolución para Nino. Viene por allí en la salida Argüello, dejó para Catalino. Linda asistencia, Qué buena asistencia. ¡Gol! De Laguna Galeano. Y lo hizo Alcides Sabiro. Pero qué linda asistencia. En bandeja le sirvió el balón. Catalino Vera, Alcides Sabiro, que no defrauda,
que no decepciona y es el 4-2 en el marcador. El de Guaraní y por allí el avance de Cáceres. Mesa lo hizo Bernardo Mesa en la primera que toca, define y anota. Es el tercer gol para el aborigen en el marcador. Juega Guaraní. Cuatro a 3, partidazo. Avanza Argüello. Ingresó Ramón Bogarín. Figari estuvo por allí en la definición. Benítez ya va saliendo, jugando por la banda derecha. Caía Argüello, no es falta, dice el árbitro del compromiso. Tocando Cáceres, Figari devolviendo, vamos a ver, contragolpe de Laguna Galeano, Argüello, estaba queriendo. Va saliendo por allí, Lencho, piden falta. No, dice el árbitro del compromiso. Contragolpe de Guaraní, se va buscando, aguantando Cáceres, Bogarín que quería. No, falta, dice el árbitro del compromiso. Se va empezando con el arquero. Saliendo Benítez. Buscando por allí Ramón Bogarín. Colucci en la salida. Cuidado, cuidadito con eso. A ver, se va reclamando algo. Tiene Bill López. Cargando Laguna Galeano. Golpe de cabeza del portero. Y bueno, seguía flor de piel esto, Sale Rami. Molestado en la marca, molestado en la salida. 10 minutos de juego. Aguantando por ahí Figari, la falta de Ramón Bogarín. A ver, no, de Figari dice que es la falta.
Va saliendo Benítez. El arquero le pega. A ver, quiere apurar el juego el portero Bencho. Adolfo León. Va manejando Guaraní desde el fondo. Tiene Delgado. Cargando Delgado. Recupera Rambi. El remate. Mesa que ingresó muy bien al partido. Este tipo de partido es para Bernardo Mesa, porque tiene un carácter fuerte que te va a saber aguantar, te va a saber manejar el trámite del compromiso. Tiene para allá Aveiro, pisa Bencho, señoras y señores. Se le tira Rami, ingresa Catalino Veira. Se va retrocediendo. Tiene Benítez. José Benítez. Buscando, queriendo a Yamil Colucci. Filtra Colucci, caía Catalino, pide en falta. Contragolpe de Guaraní. Están saliendo por la banda izquierda. Retrocede Cáceres. Este es Bencho. Juega para Delgado. Pisando Delgado. Va tocando. Jugando Guaraní. Encerrándose Laguna Galeano. Esperando o buscando salir al contragolpe. Juega Guaraní, cambia el lado. Cáceres de primera estuvo buscando el autopase, pero no estuvo prosperando. Colucci. Vil López se comunicó en el fondo. Benítez. Colucci para Benítez. Por ahí empujó Cáceres, pero también actuación ya de Benítez. Y acá la viveza de uno también para enfriar un poco el partido, porque se le está yendo encima a Guaraní a Laguna. Pero sobre la línea de fondo, Laguna es donde va cortando siempre. Conversando el árbitro con Vil López. Ahí pedido de tiempo muerto. Vamos a ver. El público que también va a hacer de su parte. Lo que es este partido. Está Bencho también aplaudiendo. Y tiempo de descanso. El envío que iba al arquero Benítez sobre la línea. José Benítez, señoras y señores. Evitando el tanto del empate de la origen. Se mueve Guaraní. Balón que iba para Cáceres. Al primer palo. Estuvo atento Benítez. Para el arquero. Salida rápida. Cuidado, se complicó por allí. Alcides Aveiro. Contra golpe Guaraní. Chope el arquero. Benítez. Agrandando su figura. Tiene por allí Bencho, ya jugó. A ver, es lateral. Vamos a ver, por aquí se va reclamando de todo.
Van todos encima del presidente Ricardo Aguilar, que va también tratando de calmar las aguas, ¿verdad? Corner para Laguna Galeano. No leo su comentario porque se me terminó mi saldo. Querido bien, paita ese saldo. Benítez, ya se va jugando. Tiene al César. Maneja Bill López. López le pega. Aguantando Cáceres. César busca girar sobre la marca de su compañero en campo. Bill López. Ambos en guaraní. Novera para Beira. Tocó para Nino de zurda. Estuvo definiendo Catalino Vera. Busca recuperar Laguna. Tom Delgado. Cambió de lado. Está Figari. Carga Laguna. Quedan 3 minutos. Más que importantes, ¿eh? Chope que empieza. Este es Figari. Para Delgado. Buscó pasar entre las piernas de Catalino Vera y se equivocó Hugo Delgado. Piden falta de Alcides Aveiro. No vi nada de Alci. No le hizo nada, creo. Si no veo mal, no lo tocó Alci. Por ahí también buscando la viveza Delgado. Hugo Delgado. Tiene Nino Vera. Nino le pegó. A Guaraní se le está terminando el compromiso, pero igual lo siguen buscando. Saliendo Benítez. José que levanta. Quiere cambiar Guaraní, pero no se está dando los tiempos para los cambios correspondientes. Hugo Delgado para levantar. Ya empezando con Bencho. Sale el arquero. Bencho que va levantando. Figari la bajó. López sacó. Quiere al contragolpe. Laguna Galeano. Arguello se mete por dentro. Empezando Arguello. Con Colucci. Colucci para Benítez. Devolvió muy bien. Sigue Yamil tocando sobre la línea. A ver. El balón favorece a quién. Para Laguna. ¿No? Sí, para Laguna. Alcides Aveiro. López. Tiene por allí Laguna Galeano. Toca Aveiro el remate. Ingresado Wilfrido Delgado. Va cargando Guaraní. Pasó muy cerca el balón. Ahí sale rápido el arquero que ya va jugando. Salió Bencho. Cortando a Yamil Colucci, digo bien. Tiene Benítez, tiene José. Maneja Laguna Galeano. Benítez le pegó. Bencho en 2 tiempos. El arquero que quiere jugar rápido. Saliendo Delgado, cuidado. Ya juega Bencho. Aguanta Figari, logró girar. Cortó por ahí Yamil Colucci. Reclaman todos. A ver. José Benítez ya está diciendo no, entren en su juego, cálmense, no hagan caso. Excelente el arquero. También aquí hay que reconocer
Allí están agarrando todos. Y yo creo que no, o sea, de Colucci, creo que no hay nada. Vamos a mirar un poco. Colucci está en el suelo. Yo veo más acá algo de Figari antes de que de Yamil. Ahí está en el suelo Colucci. Sus piernas entre las de Figari. Ahí Colucci si quiere. Capaz y lo pisa levemente también. Y después ahí Figari también que reacciona. Una jugada muy fina. A ver, me estoy cayendo para analizar bien lo que está pasando porque también estoy atrás de la computadora y si no se me pase nada. 18:36 se paró el tiempo. Entonces ahí Eugenio le dice el reclamo de Delgado. ¿Cómo te habla, profe? Le dice Eugenio al árbitro de mesa sobre Hugo Stone Delgado. Golpe de cabeza, tiene Benítez el balón. José, que ya va jugando, va saliendo como puede Laguna Galeano, queriendo por allí Arroyo, empezando con Rambi. Lateral para el equipo lagunero. Benítez ya va levantando. Encho que descuelga y quiere jugar rápido. Creo que ya estamos en el minuto final, ¿eh? Va saliendo Bencho. Le pegó Bencho. Golpe de cabeza ofensivo de Rambi Bori. Wilfrido toca por fuera. Para Hugo Delgado. Tiene Mesa, sigue Cafú, por ahí no tiene espacio para ni para ingresar. Cerrando todos los espacios Laguna Galeano. Mesa, se equivocó Cafú. Mesa. Va a terminar. Va teniendo por allí José Benítez. El arquero que va cargando, levantó y ganó Laguna Galeano, señoras y señores, por 4 goles contra 3. La figura
José Benítez, el arquero. Ahí está el arquero. Ahí vamos a ver si logramos alcanzar al arquero. Bueno, aquí hemos con la figura del compromiso. Un partido que tuvo mucho condimento, José. Sí, la verdad que estamos esperando este partido del domingo. Sabíamos que contra Guaraní es como un clásico, ¿verdad? Es uno de los partidos más difíciles que vamos a tener y la verdad que se nos complicó bastante. No supimos manejar el partido en algunos momentos, pero gracias a Dios se dio la victoria que tanto venimos trabajando para eso. De hecho que fue un partidazo, como estaba diciendo, con mucho condimento, el arbitraje, las quejas, los jugadores, expulsiones, de todo hubo, pero el equipo de Laguna Galeano de vuelta ganando, siendo también uno o el equipo más fuerte que vemos en este 2025. Sí, nos venimos preparando para eso. Practicamos 2 horas todos los días, lunes a viernes, entonces no creo que ningún equipo esté más preparado que nosotros. Trabajamos para eso, para salir campeones y nadie nos... trabajamos para que nadie nos pare hasta el final, ¿verdad? Y hasta el momento está siendo así el equipo de Laguna Galeano, ganando la cancha, ¿verdad? Que eso es lo más importante, ganando la cancha, en los resultados positivos, tus compañeros ayudando en todo momento y vos, por supuesto, aportando también, siendo capitán, líder en el equipo. Hoy el equipo de Guaraní tenemos que decir que se prestó para hacer un partidazo. Sí, el equipo de Guaraní sabemos que es uno de los que se preparó bien también, entonces trabajamos la semana pensando en eso. Ya el domingo estábamos como para jugar y se suspendió. Y como te dije, venimos trabajando hace 2 o 3 meses, entonces no creo que nadie esté mejor preparado que nosotros y estamos demostrando eso en la cancha. El equipo, José, hablando un poco de tu capitanía, ¿verdad? Siendo líder, el equipo que tiene el apoyo del público, ¿verdad? Que siempre en todos los partidos de Laguna, por supuesto, el público que nos falta. Sí, como se ve en todas las fechas, Laguna es el equipo que más gente trae. Y aparte del público también somos un plantel demasiado bueno. El equipo, el grupo que tenemos, estamos demasiado contentos con el equipo que tenemos, entonces estamos para grandes cosas, para salir campeones y otra cosa nos sirve. ¿Algún saludo dedicatoria a esta linda pero linda victoria? Sí, a mi esposa, a mi mamá, a la familia que siempre ve desde Facebook y acá a mi hija que siempre está conmigo. Muchísimas felicidades. Gracias. La palabra de la figura del compromiso.